Nuestras raíces. Y queridos amigos de Ánimo Laguna, queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Nuestras Raíces, en donde le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Jesús Sotomayor en este jueves. Gracias, ¿Cómo muy se buenos días, encuentra, doctor? Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Oiga, y que el día de hoy nos viene a platicar de un tema bastante interesante, los primeros juzgados en Torreón. Sí. En varias ocasiones que he tocado algunos otros temas, yo les he comentado que Torreón, antes de ser villa, cuando era rancho, cuando era congregación, cuando era hacienda, cuando era una estación, colonia, Torreón dependía, por ejemplo, administrativa y judicialmente de Matamoros, Coahuila. Ajá, sí, claro. Eclesiásticamente de Viesca, Coahuila. Precisamente tenemos pendiente el tema de matrimonios y nacimientos, los primeros matrimonios y los primeros nacimientos que se realizaron aquí en Torreón. Pero bueno, eso va a ser otro tema. Claro. Hoy vamos a hablar acerca de los juzgados en Torreón. Recordarán ustedes también que en una ocasión hice el comentario anecdótico de que Torreón, siendo villa, cuando tenía como cárcel un furgón del ferrocarril, aquel furgón del ferrocarril que en una mañana que fueron, porque siempre iban un representante del jefe político o del ayuntamiento en este caso ya, a ver cuántos detenidos había. Los detenidos los dividían en dos partes, en dos grupos. Uno, los que habían tenido faltas administrativas. A ellos les imponían una multa o tantos días de cárcel. Y los otros, los que habían cometido un delito, los mandaban a Matamoros, porque aquí no había órganos judiciales, ¿verdad? Luego, precisamente a raíz de que un buen día que llegan a ver esto, vieron que desapareció el furgón de ferrocarril que servía como cárcel. Y no se explicaban cómo había desaparecido. Hasta que de Quimulco telegráficamente le avisan a la estación del ferrocarril de Torreón que el carro se lo había llevado por equivocación una máquina, pero lo había dejado en Quimulco. Y decía, pues, ¿qué traen adentro? Se oyen unos gritos enormes, pues puros seres humanos estaban ahí. Que estaban encerrados. Estaban encerrados, efectivamente. Bueno, todo esto trajo como consecuencia que se fijaran y dijeran, bueno, vamos también ahora a Torreón, que ya es villa, vamos a establecer un juzgado. De hecho, se había establecido un juzgado, se decretó la creación de un juzgado en 1892. Hay el decreto en el periódico oficial del Estado, pero nunca se ejecutó aquello. Ya más adelante, en 1893, dijeron, ahora sí, vamos a hacer un juzgado en Torreón. Y les digo yo que a mis alumnos que les he platicado esta situación, les digo, fíjense el nombre del primer juez, Sebastián Paz. Sebastián Paz. Bien, se hizo el primer juzgado en Torreón, local letrado, ¿verdad? Juzgado letrado le llamaban, ¿verdad? Porque era un juzgado que pues veía pocas cosas, pero ya Torreón empezó a crecer. Hubo un momento en que ya hubo juzgados de primera instancia, ¿verdad? Civiles y penales, ¿verdad? Lo que pues, no existía aquí en Torreón. Con motivo, precisamente, quiero decirle al público que cuando Torreón cumple 100 años como ciudad, en el 2007, yo era magistrado del Tribunal Superior de Justicia aquí en Torreón, y el presidente me pidió que el Poder Judicial diera algo a la ciudad con ese motivo. Y pues lo que yo medianamente o malamente sé hacer, me puse a escribir la historia del Poder Judicial en Torreón, y escribí un libro que editó el Poder Judicial de Coahuila acerca del Poder Judicial en Torreón, cómo inició, cómo creció, cómo se desarrolló. Lo cierto es de que en esa época, pues Torreón, les repito, dependía judicialmente, ¿no?, de Matamoros y de Viesca. Tenemos el ejemplo de que a Torreón judicialmente se le llamaba Distrito Judicial de Viesca. Por años, por centurias, estuvo esta designación, este nombramiento, pero precisamente
pues qué diré yo, hace 10 años o menos, el presidente que era presidente del tribunal, el licenciado Gregorio Pérez Mata, dictó un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura donde se dijo que ya iba a ser distrito de Torreón. Ajá. Yo le comenté en alguna ocasión, claro, no influyó eso, influyeron muchas cosas, que una vez unas personas que venían de México a un juzgado pidieron al carro de sitio llegando al aeropuerto que los llevara al juzgado X de primera instancia del Distrito Judicial de Viesca. Y el chofer del carro de sitio dijo, pues en Viesca. Sí, y los claro. llevó a Viesca. Y en Viesca apliqué, no, aquí no hay ni un juzgado ¿Qué de esa era? naturaleza, ¿verdad? Es en Torreón. Que Entonces, estaba nombrado así. sí, pues estaba nombrado Distrito Judicial de Viesca. Muchos detalles de esa naturaleza hicieron precisamente que el presidente Pérez Mata cambiara el nombre al Distrito Judicial de Torreón. Yo en lo personal me había opuesto siempre a esa situación por cuestión histórica, porque el primer juzgado que se estableció en la región lagunera fue en Viesca, Coahuila. Ajá, claro. ¿Verdad? Y decía, bueno, pues déjenlo así, Distrito Judicial de Viesca. Hoy Viesca pues no tiene ningún juzgado de esa naturaleza, ¿verdad? Como Matamoros. Matamoros tenía uno de primera instancia, pero lo quitaron, ¿verdad? Bueno, pues Torreón a raíz de eso empezó a crecer judicialmente hablando, tremendamente. En una ocasión, cuando vino a dar una conferencia el ministro en retiro ya, don Genaro Góngora Pimentel, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia muchos años, me decía él, licenciado, aquí a Torreón solamente le falta la Suprema Corte de Justicia en materia judicial. Tiene todo, absolutamente todo. Tiene juzgados menores, tiene juzgados de primera instancia, tiene juzgados familiares, tiene juzgados mercantiles, tiene juzgados penales, tiene un tribunal unitario que a mí me tocó ser magistrado en ese tribunal. Hoy se le llama Tribunal de Distrito. Ajá. ¿Verdad? ¿Y por qué tribunal? Porque veíamos todas las apelaciones de autos, de formal prisión, de cuestiones que no fueran definitivas. Sí, claro. Pero luego, ya en el 2008, exactamente en el 2008, junto con un grupo de compañeros abogados, nos tocó, bueno, primero, nosotros veíamos, a mí me tocó ser magistrado en el tribunal cuando estaba en la Ildefonso Puentes y Boulevard Revolución. Es un edificio, pero no, muy pobre el edificio en cuanto a la prestancia que debe tener un local para el Poder Judicial. Sí, porque además era, me imagino que de los antiguos, por así llamarlo, porque quedaba en el centro de Torreón. El centro de Torreón, exactamente. Nosotros empezamos, yo había sido presidente, fundador del Colegio Regional de Abogados de La Laguna, y cité a todos los presidentes de colegios. Dije, vamos a hacer algo, vamos a pedirle al señor gobernador, que era don Rogelio Montemayor Seguí, que vamos a pedirle que nos construya un edificio digno del Poder Judicial, porque venían abogados de otras partes, aquí es el Poder Judicial, pues sí, aquí es el Poder Judicial. No, pues qué mal está y qué mal está y qué mal está. Cuando don Braulio Fernández Aguirre cambiaron los juzgados precisamente al Centro de Justicia y Previsión Social, allá al oriente, allá estaban los juzgados familiares, los de primera instancia y el Tribunal Unitario. Pero pues no, también no era propio para un órgano jurisdiccional. ¿Qué sucedió? El doctor Montemayor Seguí, ¿verdad?, hizo también por lo siguiente. En esa época, creo que fue, no recuerdo qué año, fue cuando nevó en Torreón y la nevada motivó una serie de ruidos tremendos. ¿Fue la del 97 o 2017? No, 97. 97. Sí. Y el señor gobernador le dijimos, oiga, se anda cayendo el edificio. Lo primero que hizo, cambiarnos. Ajá. Nos fuimos a ¿qué fue? Leona Vicario e Hidalgo. Muy buen edificio, muy propio.
pero seguimos insistiendo. Hizo eco nuestra insistencia y el señor gobernador construyó el Palacio de Justicia, que todavía actualmente está en funciones. Y ahí se fueron todos los juzgados, ¿verdad?, para estar ahí. Más adelante el gobernador Enrique Martínez y Martínez construye a un costado lo que hoy son los juzgados familiares. Los 5 juzgados familiares que hay están ahí. Eso fue como para el 2003, 2004. Sí, alrededor exacto. de verdad. Y ya hasta el 2000, precisamente 2008, se crea la sala, hoy le pusieron regional, cuando la inauguró don Humberto Moreira, que era el gobernador, le habían puesto sala auxiliar. Yo reclamé, en buenos términos, desde luego, Sí, claro. de que, señor gobernador, ¿a quién auxiliamos? Y me dijo, licenciado, espérese, mire, ya creamos la sala, vamos a esperar. No, pues sí, tiene razón, ¿no? Ya más recientemente le pusieron sala regional, porque le cambiaron de nombre, porque ahí se ven todas las apelaciones. Ajá. Yo le decía al señor gobernador, don Humberto Moreira, le dije, oiga, fíjese, un juicio, el que usted se imagine, uno gana y otro pierde. El que pierde, apela. No está de acuerdo con la resolución y apela. La apelación se va a Saltillo. Llega a Saltillo la apelación, cuando resuelven, el que no fue, el que no triunfó, el que no ganó, interpone amparo. Y el amparo es aquí ahí en Saltillo también. ¿Cómo? Entonces, los justiciables de aquí de Torreón de la Laguna tienen que ir hasta allá, ¿sí? Digo, así es. Hay gente que tiene medios, pero hay gente que no tienen. Sí, no, ni cómo ir hasta allá. Y les cuesta el pasaje, les cuesta la estancia, su alimentación. Y el moverse allá también. Me pidió, recuerdo yo muy bien, que hiciéramos una estadística de las apelaciones que había. En ese entonces, estoy hablando del 2007, 2008, había juzgados en San Pedro, todavía hay. En Francisco y Madero ya no hay. Torreón, desde luego. Matamoros, que ya no existe. Entonces, todos ellos tenían apelaciones. Sí. Se sorprendieron, pero enormemente. ¿Cómo es posible tantas apelaciones posibles? Y toda esa gente tiene que venir para acá. Sí, señor. Y atenderse en un solo edificio, toda esa gente. Exacto. Y el señor gobernador, con mucho sentido humano y social, dijo, no, hay que hacer una sala en Torreón. Y en el 2008 se inauguró la sala del tribunal. Ahora han hecho algunos otros tipos de juzgados. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, buenos. Ahorita acaban de hacer uno para la cuestión del narcomenudeo, ¿verdad? Se han hecho varios para la cuestión de la mujer, etcétera. Y todo eso pues ha hecho que Torreón, aquella opinión del ministro en retiro, hoy en retiro, en ese entonces era en activo, don Genaro Góngora Pimentel, ¿verdad?, que dijo, a Torreón solo le hace falta en materia judicial una Suprema Corte, porque tiene todo. Y sí, efectivamente, así es. A base precisamente de las presiones de grupos de abogados, qué bueno que los gobernantes han determinado que así sea esto. Pero vamos a seguir platicando acerca de este tema y del que les comentaba, de los primeros nacimientos y primeros matrimonios que hubo en Torreón. Por supuesto, doctor, siempre tan enriquecedores estos temas que usted nos expone cada jueves y que, bueno, por supuesto que es parte para que también sepamos de la historia de Torreón, tanto historia reciente como platicó de alrededor del 2008, 1997, como pues ya la historia que nos ha contado trae cada jueves y que por supuesto lo esperamos con muchísimo gusto el próximo jueves. Doctor, ¿Cómo le no? agradezco muchísimo. Al contrario.